Me acusaron de robar dinero de la herencia para justificar que le regalaron mi parte a mi hermana para su luna de miel. Durante mucho tiempo pensé que los problemas familiares se resolvían hablando. Crecí con esa idea grabada a fuego porque eso fue lo que me repitieron toda la vida, que éramos una familia unida, que había que entender a los demás, que a veces el amor se demostraba dejando pasar ciertos detalles. Pero lo que no me dijeron es que llega un punto donde no es que uno deja pasar cosas, sino que los demás cuentan con que te quedes callado para poder pisarte sin culpa. Que hay personas que van a cruzar todos los límites posibles, y que lo harán con una sonrisa, convencidas de que tienen el derecho de hacerlo solo porque llevan tu misma sangre. Esta historia comienza justo en ese punto, cuando me di cuenta de que ser parte de una familia no significa que vayan a respetarte, y que si no haces algo por vos mismo, nadie más lo va a hacer. Mi abuela falleció hace un par de años. No fue algo inesperado, ya tenía sus años y llevaba tiempo con problemas de salud, pero eso no hizo más fácil el vacío que dejó. Era una mujer fuerte, el tipo de persona que había trabajado toda su vida y que, a pesar de haber vivido con lo justo, siempre encontraba la manera de guardar algo para los demás. Tenía una casa modesta en Ohio, un jardín con rosales descuidados y una carpeta azul donde guardaba cada documento importante, cada recibo, cada carta del banco. Yo crecí muy cercana a ella, porque cuando mis padres trabajaban de sol a sol, era mi abuela quien me recogía del colegio. Me cocinaba arroz con leche y me escuchaba hablar de cualquier tontería con una paciencia que hoy extraño más de lo que puedo explicar. En el funeral, a pesar del dolor, había una sensación rara. No sabría decir si era incomodidad o simplemente tensión mal disimulada. Estaban todos, mis padres, mis tíos, mi hermana Hannah, algunos primos con los que casi no hablo, pero se notaba que había algo que no se decía. Y con el pasar de los días, eso que parecía un presentimiento terminó explotando. Resulta que, según el testamento que mi abuela dejó, cada nieto iba a recibir $25,000. No era una fortuna, pero para alguien como yo, que trabajaba medio tiempo en una librería y estudiaba con préstamos, era un respiro enorme. Lo supe por una llamada breve que me hizo el abogado de la familia, solo para confirmar que los fondos ya se habían entregado. Me quedé helada. Porque yo no había recibido absolutamente nada. Al principio pensé que se trataba de un error. Algo administrativo, una demora. Así que llamé a mi madre. Su tono fue nervioso desde el primer segundo. Me dijo que seguramente el banco se había equivocado, que era normal que esas cosas se demoraran, que no me estresara por eso justo ahora. Pero lo dijo con ese tono que solo usan las madres cuando ya saben lo que está pasando pero intentan convencerte de que todo va bien. Así que seguí insistiendo. Le pedí detalles, fechas, algún comprobante. Me respondió con evasivas. Que le preguntara a la albacea, que ella no sabía cómo se manejaban esas cosas. Luego cortó la llamada diciendo que tenía que salir a comprar unas cosas para la luna de miel de Hannah, que estaba por casarse la siguiente semana. Fue ahí cuando algo se me revolvió en el estómago. No porque Hannah estuviera feliz ni porque se fuera de viaje. Sino porque su luna de miel era en Hawái, en un resort de esos donde la habitación cuesta más de lo que yo gano en 3 meses. Y porque, en una publicación reciente, ella había puesto un pie de foto que decía algo como gracias a la familia por este regalo inolvidable. Ese mismo día me escribió mi tío, un hombre al que jamás le he caído bien, diciéndome que le parecía madura mi decisión de no reclamar el dinero después de lo que había pasado. Yo no entendía de qué hablaba. Le respondí preguntando qué quería decir con eso, y me soltó algo que todavía me arde al recordarlo: vamos. Todos sabemos que sacaste plata de la cuenta de la abuela antes de que muriera. Bastante elegante fue que te dejaran quedar con algo sin armar escándalo. No supe qué responder. Sentí como me subía el calor a la cara, como si me hubieran abofeteado. Porque nunca, en mi vida, había tocado un centavo que no fuera mío. Y mucho menos de ella. Recordé que hacía unos meses, cuando el techo de su casa se había dañado por una tormenta, yo misma le presté dinero para que pudiera arreglarlo sin tener que pedirle ayuda a mis padres. Porque sabía que ellos no se lo iban a dar. Fueron $10,000. Parte de mis ahorros, parte de un préstamo que aún seguía pagando.
Lo hice sin pensarlo, porque era mi abuela y porque para mí no había otra opción. Pero ahora, según ellos, ese dinero era una evidencia de que yo había robado. Pasaron varios días donde nadie más dijo nada. Ni mi hermana, ni mis padres, ni siquiera el abogado. Todo el mundo actuaba como si no pasara nada, como si el tema ya estuviera cerrado. A mí, en cambio, se me revolvían los pensamientos todas las noches. Porque no era solo la plata. Era la mentira, la desfachatez, la tranquilidad con la que habían tomado mi parte y se la habían regalado a Hannah sin siquiera tener la decencia de decirme la verdad. Lo disfrazaron de un malentendido y luego lo sellaron con una calumnia para justificar lo injustificable. Y fue ahí, justo en ese momento, en medio del silencio cómodo de todos, donde supe que no iba a quedarme cruzada de brazos. Porque una cosa es que te ignoren, y otra muy distinta es que te manchen para poder quedarse con lo que es tuyo. Lo que no sabían es que yo también sé guardar pruebas, que aprendí de mi abuela a archivar cada recibo y que estaba dispuesta a llegar hasta donde fuera necesario para que esta vez, por una vez en mi vida, las cosas se hicieran bien. La venganza, en este caso, no era venganza por capricho. Era justicia disfrazada de paciencia. Y estaba apenas empezando. Actualización 1. Pasaron 3 semanas desde aquel día en que mi tío me escribió su mensaje envenenado, y cada una de esas semanas fue un recordatorio constante de que no podía confiar ni siquiera en las personas que alguna vez llamé familia. En lugar de tragarme la rabia y aceptar el papel que querían asignarme, el de la nieta problemática que había supuestamente robado y luego se hacía la víctima, decidí enfrentar el asunto de la única manera que sentía justa, con pruebas. No iba a permitir que el recuerdo de mi abuela quedara manchado por la manipulación de quienes creyeron que yo no iba a tener el coraje ni las herramientas para exponerlos. Así que empecé por lo más básico, revisar cada uno de los documentos, facturas y transferencias que había guardado desde hacía más de un año. Tenía la costumbre de archivar todo, y por una extraña mezcla de ansiedad y previsión, había respaldado incluso las transferencias electrónicas que hice en su momento, incluyendo la que le realicé a mi abuela para cubrir los arreglos del techo. Encontré un PDF con el comprobante original de esa transferencia por $10,000, con fecha exacta, número de referencia, y lo más importante, el nombre completo de mi abuela como destinataria. Me senté durante horas frente a la computadora, organizando los archivos por fecha, revisando conversaciones viejas, correos electrónicos. Incluso un par de mensajes de texto que ella misma me envió días después agradeciéndome la ayuda y diciéndome que no sabía cómo habría salido del apuro sin mí. Esos mensajes, aunque simples, se volvieron oro. Porque mostraban que el dinero que supuestamente yo le había robado en realidad había sido un préstamo desinteresado que mi abuela reconocía y agradecía. La sospecha se volvió certeza cuando, al revisar los movimientos bancarios de mi propia cuenta, noté algo extraño. 2 días después de que yo le transfiriera los $10,000 a mi abuela, aparecía otra transferencia exactamente por el mismo monto, pero esta vez como si viniera desde la cuenta de ella de vuelta hacia la mía. El detalle que me hizo fruncir el ceño fue que yo jamás recibí esa devolución. No existía en mi saldo, no había registro en mis extractos bancarios reales de ese ingreso. Así que lo que parecía una devolución era, en efecto, una falsificación. Un movimiento creado solo para aparentar que yo me había beneficiado doblemente, que le presté y que luego tomé aún más dinero. Eso no cuadraba con nada de lo que yo había hecho. Ahí fue cuando supe que alguien había manipulado los movimientos digitales. Sabía que no podía enfrentar esto sola, así que le pedí ayuda a un amigo mío que trabaja en una sucursal del mismo banco donde tenía su cuenta mi abuela. Él no podía darme información confidencial sin violar protocolos, pero sí me orientó con lo que yo podía solicitar por derecho propio. Me explicó que cualquier acceso remoto que se haga a una cuenta bancaria desde el portal online deja una huella digital, una dirección IP, una hora exacta, incluso el tipo de dispositivo desde el cual se ingresó. Siguiendo sus indicaciones, redacté una solicitud formal pidiendo que me enviaran los registros de acceso vinculados a la cuenta de mi abuela entre los meses de abril y julio del año anterior. También incluí una declaración jurada donde explicaba que sospechaba de una manipulación post-mortem para modificar registros financieros relacionados con un testamento.
Mientras esperaba la respuesta del banco, que tardó más de lo que me habría gustado, aproveché para seguir armando mi expediente. Imprimí las capturas de pantalla del Instagram de mi hermana, en las que aparecía agradeciendo el mejor regalo de bodas, donde no solo mencionaba lo mucho que sus suegros la querían, sino que también mencionaba que mis padres habían hecho el esfuerzo más grande de sus vidas para cumplir su sueño de ir a Hawái en primera clase. Esa frase me hizo hervir por dentro. No por la ostentación, sino porque sabiendo lo que sé ahora, esas palabras eran el resultado directo de haberme arrebatado lo que por derecho me correspondía. Mi madre había dicho más de una vez que el dinero de la abuela iba a ser para todos por igual, que no importaban los favoritismos. Pero al final del día, no solo le dieron todo a Hannah, sino que lo hicieron pintándome a mí como una ladrona. La respuesta del banco llegó casi un mes después, pero valió cada segundo de espera. El informe detallaba que una transferencia desde la cuenta de mi abuela, supuestamente a mi nombre, había sido programada e ingresada desde una IP domiciliada en la casa de mis padres. La fecha exacta, la madrugada del 14 de junio, apenas 2 días después de mi verdadero depósito. Según el registro, el acceso se había hecho desde una laptop con sistema operativo Windows 10 y navegador Chrome, el cual, casualmente, era el que mi padre usaba con frecuencia. No había ninguna duda, alguien había suplantado el acceso digital de mi abuela para hacer esa operación. Con esa evidencia en mano, y sabiendo que la mentira no iba a detenerse por sí sola, decidí contactar a una abogada de confianza que conocí gracias a un antiguo jefe. Ella era especialista en sucesiones, y tras escuchar todo lo que le conté y revisar los documentos, me dijo con firmeza que había base suficiente para levantar una denuncia formal. Me recomendó que antes de hacerlo de forma agresiva intentáramos enviar una notificación privada a la familia, pidiendo la devolución voluntaria del dinero, con la advertencia de que de no hacerlo iniciaríamos acciones legales por fraude, suplantación de identidad digital, manipulación de fondos y difamación. Así que comenzamos a preparar todo. La abogada redactó una carta impecable, con todos los datos, todas las fechas, todos los documentos adjuntos. Les dimos un plazo de 10 días para responder. Sabía que iba a ser el inicio de una tormenta, que me iban a tratar de loca, que iban a decir que exageraba, que solo quería arruinar la boda de mi hermana o que estaba obsesionada con el dinero. Pero ya no me importaba lo que dijeran. Porque por primera vez en años, yo tenía pruebas. Y esta vez no iba a ceder el terreno solo para que se sintieran cómodos con sus mentiras. Esta vez la verdad iba a hablar más fuerte que todas sus excusas combinadas. Actualización 2. Pasaron 2 meses desde que enviamos la carta. 2 meses exactos desde que decidí no volver a quedarme callada, y lo que encontré en ese lapso fue una mezcla repugnante entre cinismo, soberbia y una insistente costumbre familiar de barrer la basura debajo del tapete. Como era de esperarse, no hubo ninguna respuesta formal dentro del plazo. Ninguna disculpa, ningún intento de devolver el dinero, ni siquiera una llamada directa preguntando si había forma de arreglarlo. Lo que sí llegó fue una reacción tan baja y cobarde que me dejó con una mezcla de rabia y claridad. 2 días después de vencido el plazo, mi madre me mandó un mensaje pasivo-agresivo donde decía, palabra por palabra, que lamentaba profundamente que yo decidiera escalar un asunto tan delicado justo antes de la boda de mi hermana, cuando la familia más necesitaba unión. Esa frase me lo dejó todo más claro. Para ella no se trataba de justicia ni de verdad. Se trataba de no incomodar, de mantener las apariencias. De que si yo hablaba o exigía lo que era mío, el problema no era que ellos me hubieran robado, sino que yo fuera destructiva por no dejar que todo siguiera igual. Yo no le respondí. No porque no tuviera que decir, sino porque ya había aprendido que con ella no se discutía desde la razón. Las palabras eran un terreno pantanoso donde ella siempre encontraba la forma de tergiversarlo todo. Así que en vez de entrar en su juego, simplemente reenvié el mensaje a mi abogada, quien me dijo que íbamos por buen camino. Habíamos hecho todo correctamente y ahora tocaba actuar. Preparó la demanda formal por fraude sucesorio y difamación, con un anexo detallado de cada uno de los documentos probatorios, los registros de acceso con la IP vinculada a la casa de mis padres,
Los comprobantes de las transferencias legítimas y las manipuladas, las capturas de pantalla de los mensajes de Hannah, las conversaciones de WhatsApp con mi madre. Incluso los audios en los que ella misma reconocía que habían movido dinero con urgencia porque querían que mi hermana tuviera una luna de miel inolvidable. Los audios, por cierto, los había grabado días antes. Cuando logré que me respondiera una videollamada y me dijo sin ningún pudor que yo sabía que la abuela habría querido que ese dinero se usara para algo especial y que a veces en la vida hay que tomar decisiones incómodas por él. Bien mayor. Ella hablaba como si yo fuera una niña caprichosa que no entendía lo que era el sacrificio de ser madre, como si apropiarse de mi parte de la herencia fuera un acto noble por el que debiera estar agradecida. Esa llamada fue la última vez que intenté hablar con ella sin presencia legal de por medio. Presentamos la demanda en la corte local del condado y notificamos legalmente a mis padres y a Hannah. El documento llegó a su casa mediante entrega certificada y aunque durante días reinó un silencio absoluto, eventualmente comenzaron a aparecer señales de que habían recibido el golpe. El primero en reaccionar fue, como siempre, mi tío. Me envió un correo electrónico patético en tono condescendiente, intentando minimizar la situación y diciéndome que la familia ya me había perdonado y que insistir con abogados solo iba a envenenar todo para siempre. Después vino la llamada de mi hermana, llena de dramatismo barato, en la que me dijo entre lágrimas que cómo podía hacerle eso justo ahora. Que estaba intentando ser feliz y que todo lo que había pasado había sido cosa de los adultos, como si ella no supiera perfectamente que ese dinero le había caído del cielo por razones torcidas. En ningún momento negó haber recibido los 25,000. Solo decía que no fue su decisión y que estaba atrapada en medio. Le pregunté si estaba dispuesta a devolver el dinero, o al menos parte, y ahí se cortó la magia. Me dijo que eso era injusto, que ya lo habían usado, que parte se había ido en el coche nuevo y que el resto ya lo habían invertido en la casa que estaban rentando con opción a compra. Nada me sorprendía ya, pero me sirvió para entender cómo se iban a mover, iban a tratar de hacerme ver como la amargada que no sabe dejar ir las cosas, la rencorosa. La que prefiere arrastrar a todos a tribunales en vez de perdonar un malentendido familiar. Lo que no sabían, y ahí estaba mi ventaja, era que yo ya no necesitaba su aprobación ni su reconocimiento. Necesitaba que quedara registro. Que no se borrara el abuso detrás de sus sonrisas de boda, ni se maquillara su traición con palabras dulces. Un mes más tarde se fijó la primera audiencia de conciliación obligatoria. Esas audiencias existen para ver si las partes pueden llegar a un acuerdo antes de ir a juicio. Yo ya sabía que no iba a aceptar ningún arreglo que no incluyera el pago total, los intereses y una disculpa firmada reconociendo que todo el rumor del robo había sido falso. La abogada me sugirió que fuéramos preparados, pero sin mostrar todas las cartas de inmediato. Así que armamos una presentación sólida, pero nos guardamos un par de pruebas para el juicio. Aún así, el día de la audiencia fue más revelador de lo que esperaba. Mis padres llegaron con un abogado distinto al que solían usar para cosas de la familia. Un tipo engominado, de esos que creen que si elevan la voz ya tienen razón. Comenzó diciendo que mi hermana no tenía culpa, que el dinero había sido una decisión administrativa y que si había algún malentendido, estaban dispuestos a resolverlo con elegancia. La mediadora les preguntó entonces si reconocían haber hecho una transferencia del fondo de la herencia sin mi autorización. Hubo un silencio incómodo, y fue mi madre quien habló. Dijo, con una voz que ya me era familiar por sus mentiras, que hubo confusión con las cuentas, que el sistema bancario no reflejaba bien las transferencias, y que creyeron que yo ya había cobrado mi parte. Ahí fue cuando mi abogada sacó las capturas de las IP, los movimientos cruzados, y los extractos donde el dinero de mi abuela terminaba, pocos días después, en una cuenta conjunta entre mis padres y Hannah. La cara de mi madre cambió al instante. Intentó decir que no sabía de qué cuenta hablaban, pero para entonces ya estaba todo demasiado documentado. Cuando la mediadora les preguntó si estarían dispuestos a devolver el monto completo más intereses para cerrar el caso, mi padre se negó rotundamente. Dijo que era una exageración, que yo estaba tratando de hacer un escándalo donde no había necesidad, y que si insistía, ellos también estaban dispuestos a defender su nombre. Esa fue la señal que necesitábamos.
La mediadora cerró la sesión sin acuerdo, y el caso quedó oficialmente agendado para juicio. Al salir de la sala, sentí una mezcla de alivio y adrenalina. Sabía que iba a ser largo, y que iban a intentar ensuciarme de todas las formas posibles, pero también supe en ese momento que no me había equivocado al seguir adelante. No era una pelea por dinero, era una pelea por dignidad. Y esta vez, no me iban a pisotear sin consecuencias. Actualización 3. Pasaron 6 meses desde la audiencia de conciliación fallida y aunque a simple vista todo parecía tranquilo, debajo de la superficie se cocinaba una tormenta. La familia entera había hecho un pacto tácito de silencio, ese tipo de pacto cobarde que solo hacen los que saben que están equivocados pero necesitan mantenerse unidos para sostener una mentira común. Ninguno de ellos volvió a escribirme, nadie intentó enmendar nada, ni siquiera para negociar discretamente. Al contrario, noté cómo poco a poco comenzaban a moldear el relato a su conveniencia. En redes sociales, mi hermana seguía mostrando su vida perfecta, la casa nueva con su esposo, el auto que presumía como recompensa por todo el esfuerzo. Las fotos de sus viajes con pies de foto inspiradores que hablaban de merecer lo bueno porque uno lo trabaja con honestidad. Me mordía la lengua cada vez que leía esas cosas. No porque me afectara lo que fingiera ser, sino porque sabía que ese auto, esa casa, esa luna de miel y todo ese estilo de vida estaban manchados por el acto más miserable. Robar la parte de alguien que ellos pensaban que no tenía voz ni fuerza para defenderse. Mientras tanto, mi abogada trabajaba con una minuciosidad que me salvó de colapsar más de una vez. Cada semana repasábamos los archivos, ordenábamos las pruebas, afinábamos detalles. Yo seguía colaborando en todo lo que podía, conseguí certificados del banco, copias de mis propios estados de cuenta. Testimonios indirectos de vecinos que recordaban cómo la abuela había mencionado con orgullo que yo la había ayudado económicamente con la reparación del techo. También logré recuperar un correo electrónico que ella me había enviado con la cotización del contratista, donde me decía que esperaba poder devolverme al menos una parte cuando la pensión llegue completa el próximo mes. Era corto, pero suficiente para dejar claro que el dinero que yo le había dado fue voluntario, transparente y nunca un préstamo disfrazado de hurto. Cuando finalmente llegó el día del juicio, estaba lista. No emocionalmente, porque no hay manera de prepararse para escuchar a tu propia familia mintiendo en una sala judicial, pero sí en cuanto a pruebas, estructura y testimonio. El juzgado no era muy grande, pero el eco de cada palabra parecía multiplicarse. Me senté junto a mi abogada, llevando conmigo una carpeta ordenada al milímetro, mientras al otro lado de la sala estaban mis padres y mi hermana, flanqueados por un nuevo abogado que parecía más centrado en suavizar los daños que en demostrar nada. El juez, un hombre de mediana edad con expresión imperturbable, repasó el caso de forma meticulosa. Empezamos con las evidencias más objetivas, la documentación bancaria, los registros de acceso con dirección IP, la ubicación física de la casa desde donde se había realizado la supuesta devolución de fondos. Y los documentos del banco confirmando que la cuenta de la abuela fue accedida después de su muerte mediante un dispositivo que nunca le perteneció. El juez pidió una pausa tras la presentación de las pruebas técnicas y cuando regresamos, la sala había cambiado de temperatura. Mis padres ya no tenían la seguridad altanera que mostraban al principio. Mi madre evitaba mirarme y mi padre, que siempre se había creído el más listo, tenía la mandíbula tensa, como si ya supiera lo que venía. Luego fue el turno de mi declaración. No fue fácil. Conté todo desde el principio, la relación con mi abuela, los motivos por los cuales le presté el dinero, cómo descubrí la supuesta transferencia de retorno, las evasivas de mi madre cuando le pedí explicaciones. Los rumores fabricados sobre que yo había robado y el impacto emocional que eso tuvo. Hablé también de cómo esa difamación no fue solo una mentira, sino una excusa conveniente para justificar la apropiación de un dinero que sabían que no les pertenecía. Mi hermana fue llamada a declarar y lo que dijo me dejó una mezcla de lástima y asco. Afirmó, con la voz temblorosa y ese tono de víctima que también había practicado, que ella no sabía nada, que confiaba en mis padres y que solo había aceptado el dinero creyendo que era un regalo legítimo. Que si hubiera sabido algo turbio, jamás habría aceptado irse de viaje.
La jueza le preguntó entonces si estaba dispuesta a devolver el dinero ahora que se sabía la verdad. La respuesta fue una serie de evasivas llenas de frases como es que ya no lo tenemos, mucho se usó para pagar compromisos de boda, y no sería justo cargar con algo que yo no autoricé. Esa respuesta terminó de sellar lo que yo ya sabía, ninguno de ellos iba a asumir responsabilidad si no se los obligaba legalmente. Mi abogada cerró su participación con una frase que se me quedó grabada. Dijo que lo que mi familia había hecho no era solo un error administrativo ni una confusión contable, sino una acción deliberada para aislarme, perjudicarme y despojarme de lo que legal y moralmente me correspondía, todo bajo la excusa de la unidad familiar. Y tenía razón. Porque más allá del dinero, lo que me robaron fue el lugar que tenía en esa familia. Me arrojaron fuera del círculo, me usaron como chivo expiatorio y construyeron un relato para limpiarse las manos. El juez se tomó varios días para deliberar, pero la sentencia fue clara, el fallo fue a mi favor. Se determinó que la transferencia fue manipulada, que existió suplantación de identidad digital para alterar los movimientos de la cuenta de mi abuela, y que el rumor del robo no solo era falso sino malintencionado. Se ordenó la devolución completa de los $25,000, más los intereses generados durante el tiempo transcurrido, más los costos legales de todo el proceso. En total, ascendía a poco más de $37,000. Además, el juez emitió una recomendación a la Fiscalía Local para revisar si se abría una investigación penal por fraude y falsificación de documentos financieros. A la salida del juzgado, mi padre intentó acercarse a mí. Me dijo con una voz ridículamente afectada que ojalá algún día pudiera perdonarlos y que la familia era lo más importante. No le respondí. Me limité a girarme y caminar hacia el auto con mi abogada. Porque ya no había nada que hablar. Lo que hicieron no fue un error que se arregla con un abrazo y una frase bonita. Fue una traición larga, consciente y cobarde, ejecutada con precisión y sostenida con mentiras. Y aunque no me devolvieron todo lo que me quitaron, porque uno no recupera la confianza, ni el tiempo, ni la dignidad manchada sin consecuencias, si recuperé algo más importante, el control sobre mi historia. Esta vez, no pudieron callarme. Y esta vez, las consecuencias fueron reales. Actualización 4. Habían pasado poco más de 1 año y 2 semanas desde que todo esto comenzó a salirse de control, desde que me enteré de la traición que venía gestándose dentro de mi propia casa, disfrazada de regalo familiar para la luna de miel de mi hermana. A esa altura ya no quedaban lazos que no estuvieran rotos, ni una sola llamada que llegara sin que llevara detrás la intención de manipular, excusar o convencerme de que no debía seguir estirando el drama. La sentencia del juez había sido clara, y el fallo en mi favor fue un golpe más duro de lo que cualquiera en mi familia estuvo dispuesto a reconocer públicamente. Lo supe porque en los días posteriores no hubo ningún intento real de asumir responsabilidad ni de ofrecer una disculpa genuina. Lo que hubo fue silencio, y ese silencio se convirtió rápidamente en hostilidad camuflada. Una semana después de la sentencia, el banco comenzó a ejecutar la orden de restitución. No solo congelaron la cuenta conjunta de mis padres, desde donde originalmente se había financiado parte de la boda y los gastos de mi hermana, sino que iniciaron un proceso interno para investigar el posible uso indebido de datos bancarios de una persona fallecida, algo que en Estados Unidos es considerado un delito grave, especialmente si se detecta intención de fraude o beneficio económico derivado. Lo supe porque me llegó una copia formal de la notificación del banco, en la que además se me pedía que confirmara si deseaba presentar un reclamo formal por daño financiero derivado de una suplantación no autorizada. Lo firmé sin dudar. Esa misma tarde, un contacto de la Fiscalía Local me llamó para notificarme que el expediente del juicio había sido derivado al equipo de delitos financieros del condado, quienes evaluarían si correspondía abrir una investigación penal. No era algo que yo hubiera solicitado expresamente, pero tampoco me opuse. No por venganza directa, sino porque, honestamente, ya estaba cansada de que hicieran lo que quisieran sin consecuencia alguna. Que por años se creyeran impunes, con derecho a decidir sobre la vida de los demás sin consultar a nadie. Y si esta vez la ley los iba a obligar a responder como cualquier otro ciudadano común, que así fuera. Mientras tanto, mi hermana intentaba mantener su fachada en redes sociales,
pero era evidente que algo había cambiado. Las publicaciones de viajes se detuvieron, los comentarios bajaron y eventualmente desapareció por completo por varias semanas. Me enteré, a través de una amiga en común, una de las pocas personas que se mantuvo neutral durante todo el proceso, que Hannah y su esposo tuvieron que vender el coche que habían comprado meses antes. Ese mismo que me restregó en la cara durante la audiencia de conciliación cuando dijo que ya no podía devolver nada porque todo estaba comprometido. También me dijeron que se habían retrasado con el pago del alquiler y que estaban buscando mudarse a un sitio más pequeño. Porque la opción de compra se había caído al no poder seguir justificando los ingresos declarados para obtener la hipoteca. Pero lo más impactante vino unas semanas después, cuando descubrí que habían solicitado una tarjeta de crédito a mi nombre. No era la primera vez que alguien lo intentaba. En Estados Unidos es tristemente común que familiares abusen de la información privada. Pero esta vez fue diferente porque la solicitud coincidía con la fecha en la que ellos aún tenían acceso a documentos de la abuela, incluyendo un viejo archivo donde yo había dejado copias de mi pasaporte y seguro social cuando ayudé a ordenarle el papeleo para su Medicare. La solicitud fue rechazada porque, gracias a las alertas que tenía activadas, el sistema de fraude me notificó de inmediato. Pero el intento quedó registrado. Llamé al número que aparecía en la solicitud para verificar los datos y no hubo duda, la dirección de facturación era la misma que la casa de mis padres. Y el número de teléfono coincidía con uno que mi hermana había usado para registrar su lista de bodas en una tienda por departamentos. Ese intento, ese descaro, fue la gota que faltaba para completar el cuadro. No solo se habían robado mi parte de la herencia, no solo habían inventado una historia para justificarlo y difamarme, sino que aún después de haber perdido el juicio, de haber sido obligados a devolver el dinero con intereses, seguían buscando formas de sacar ventaja de mí. Fue entonces cuando hablé con mi abogada y le pedí que no detuviéramos nada. Que continuáramos con el reclamo penal, que siguiéramos todos los caminos legales disponibles, no solo por justicia, sino porque ya no era solo un asunto de dinero. Era un patrón. Una conducta repetitiva, destructiva y sin ningún tipo de remordimiento. Pocos días después se presentó formalmente el reclamo ante la Comisión Federal de Comercio y ante el Departamento de Protección Financiera del Consumidor. Ambas entidades aceptaron investigar la solicitud fraudulenta de crédito y se integró esa información al expediente del fiscal del condado. Ahí fue cuando mis padres, por fin, comenzaron a moverse. No lo hicieron para disculparse, claro está, sino para intentar negociar por fuera. Me llamaron desde un número privado y dejaron un mensaje en el buzón de voz, en el que mi madre decía que la familia estaba pasando por momentos difíciles y que sería un alivio si yo pudiera retirar los cargos pendientes. Porque lo último que necesitábamos era verlos envueltos en escándalos. Escándalo. Esa era su palabra para todo. No les importaba el daño, el engaño, la traición, ni siquiera el hecho de que habían tratado de destruir mi reputación. Les importaba que no se hiciera público. Que no quedara registro. Que todo quedara, como siempre, en lo privado. Pero esta vez no iba a pasar. Porque si algo aprendí durante ese año y 2 semanas de proceso fue que hay batallas que se libran no para ganar algo tangible, sino para marcar un límite. Para demostrar que uno no está dispuesto a seguir siendo el blanco fácil. Que el silencio ya no protege a nadie. Que las excusas no compran impunidad. Así que no devolví la llamada. No respondí el mensaje. No repliqué los correos. Dejé que las cosas siguieran su curso, porque después de tanto tiempo viendo cómo hacían y deshacían a su antojo, lo único que me interesaba ahora era que cada consecuencia que les llegara fuera merecida. Documentada y sin lugar a evasiones. Y mientras tanto, yo empecé a reconstruirme. Porque aunque el juicio había terminado y el dinero había sido devuelto, lo que me habían quitado no era fácil de reemplazar. Me tomó meses volver a dormir tranquila, a confiar en alguien sin pensar que podrían traicionarme con una sonrisa. Pero lo hice. Poco a poco, con cada paso legal que se cumplía, sentí que recuperaba no solo el dinero de la herencia, sino la dignidad que intentaron arrebatarme con rumores y mentiras. Y aunque sabía que aún quedaba una última etapa, una resolución definitiva del caso penal, yo ya me sentía lista para lo que viniera.
Porque esta vez no me iban a encontrar callada. Esta vez me iban a encontrar armada con la verdad. Y no pensaba soltarla por nada. Actualización final. 18 meses después de aquella primera llamada donde el albacea me informó, con total naturalidad, que mi parte de la herencia ya había sido entregada, la historia finalmente cerró su ciclo. No fue un cierre feliz, no fue un final reconciliador donde las partes se abrazan y aprenden lecciones de vida como si todo hubiese sido una confusión inocente. Fue un final incómodo, legal, con consecuencias reales y con más heridas abiertas de las que esperaba. Pero también fue el tipo de final que necesitaba. Uno donde, por una vez, la verdad no se quedó atrapada en susurros familiares, y donde cada mentira que dijeron para justificar su codicia se vino abajo sin que yo tuviera que levantar la voz más de lo necesario. Bastó con tener las pruebas, la paciencia y la voluntad de ir hasta el fondo. La investigación penal no tardó tanto como pensé. Una vez que las autoridades recibieron toda la documentación, el caso pasó por una revisión preliminar y terminó formalmente registrado como un caso de fraude financiero y falsificación de identidad. La Fiscalía del Condado citó a mis padres a una audiencia preliminar. No los arrestaron, pero se enfrentaban a la posibilidad de cargos penales si no cooperaban. Lo que vino a continuación fue predecible, se presentaron con un abogado nuevo, esta vez uno especialista en derecho penal, y solicitaron un acuerdo para evitar el juicio. Admitieron parcialmente su responsabilidad, dijeron que habían accedido a las cuentas de la abuela por error y que no midieron las consecuencias. A cambio de evitar la acusación formal, se comprometieron a pagar una multa considerable. Asistir a un curso obligatorio de ética financiera y firmar una carta formal en la que se retractaban por escrito de haberme acusado de robo. Esa carta debía ser enviada no solo a mí, sino también al albacea original del testamento, a los bancos involucrados y al resto de los familiares que estuvieron presentes en el funeral y que, por acción u omisión, participaron del rumor. Esa carta la leí 5 veces seguidas el día que llegó. No porque creyera en sus palabras, sino porque era la primera vez en toda mi vida que veía a mis padres asumir algo públicamente sin adornarlo con excusas emocionales o chantajes afectivos. Estaba firmada con sus nombres completos, con lenguaje claro y sin rodeos. Reconocían que habían hecho una transferencia fraudulenta a través de la cuenta de la abuela, que habían usado el dinero correspondiente a mi parte de la herencia para pagar los gastos de boda y luna de miel de Hannah, y que habían permitido que circulara el rumor de que yo había robado. Añadieron que dicha afirmación fue falsa, y que lamentaban profundamente el daño que eso pudo haberme causado. No lloré. No sentí alivio. Sentí una especie de paz seca, difícil de describir. Una tranquilidad sin euforia. Porque ya no se trataba de reparar nada. Se trataba de poner por escrito una verdad que durante demasiado tiempo intentaron tapar con frases como mejor no hablemos más del tema, ya pasó, es familia. Hannah, por su parte, no firmó nada. No fue obligada legalmente a hacerlo, ya que no aparecía como autora directa de las transferencias ni de los registros bancarios. Pero el daño a su imagen ya estaba hecho. Los informes del juicio civil se volvieron públicos por decisión del juez y fueron accesibles para cualquiera que quisiera leerlos en el portal del condado. La consecuencia más inmediata fue que su esposo, que había permanecido al margen durante casi todo el proceso, finalmente entendió que no había sido un simple malentendido. Según me contaron, cuando supo que ella había sabido del origen del dinero desde antes de casarse y no había hecho nada por corregirlo, comenzó a distanciarse. 3 meses después del cierre del proceso penal, se separaron. No fue por mí, no fue por venganza directa, pero sí fue una consecuencia inevitable de vivir una mentira y sostenerla demasiado tiempo. Los demás miembros de la familia, esos que se mantuvieron al margen pero que en su momento repitieron el rumor sin preguntarme jamás mi versión, comenzaron a escribirme poco a poco. Algunos con vergüenza, otros con un tono tan superficial que ni valía la pena contestar. No sabíamos qué creer, decían. Pensamos que era un malentendido de los grandes. Yo no respondía casi ninguno. No por resentimiento puro, sino porque entendí que no todos merecen regresar a tu vida solo porque quieren redimirse cuando el riesgo ha pasado. Mientras tanto,
El dinero que recuperé del juicio lo utilicé para pagar el saldo de mis estudios, cancelar la última parte del préstamo que arrastraba desde que presté aquella cantidad a la abuela, y guardar una parte en un fondo de inversión que hoy me da tranquilidad. Con lo que sobró, doné una suma significativa a la biblioteca comunitaria donde ella solía ir a leer cada jueves. No lo hice como homenaje público. Lo hice porque sé que a ella le habría gustado que ese dinero terminara en un lugar donde la gente va a encontrar algo más valioso que lo material. No volví a hablar con mis padres desde entonces. Tampoco con Hannah. Y a esta altura ya no espero que eso cambie. No me duele, no me amarga, simplemente ya no tengo espacio para ellos en mi vida. Les di muchas oportunidades para demostrarme que me veían como algo más que una herramienta. Que me respetaban como hija, como hermana, como persona. Y lo que hicieron, lo que intentaron sostener durante todo este tiempo, fue mucho más que un robo. Fue una anulación de quién soy, un intento sistemático de convertirme en la historia que les resultaba más conveniente para cubrir sus decisiones egoístas. A veces paso cerca de su casa cuando voy a visitar a una amiga de la infancia que aún vive en el vecindario. La casa luce igual, pero algo cambió. El jardín ya no está cuidado, la pintura de la cerca se ve gastada, y hay un aire de decadencia que no estaba antes. No me alegra verlo, pero tampoco me entristece. Es simplemente el reflejo de lo que pasa cuando las máscaras se caen y lo único que queda es la verdad. Y en mi caso, esa verdad terminó dándome algo que nunca imaginé que tendría: libertad. No solo económica. Libertad emocional. Libertad de no tener que seguir fingiendo que éramos una familia funcional. Libertad de no tener que callar para no incomodar. Hoy sé quién soy. Sé lo que valgo. Y sé que esa parte de la herencia que tanto intentaron negarme no fue lo más valioso que recuperé. Lo más valioso fue mi lugar. Mi voz. Y la certeza de que, aunque me quedé sola, nunca más me quedé callada.